Los Reyes de Lampa. Mi amigo aplastó con aire pensativo la punta de su cigarrillo en el cenicero y reanudó la charla. Si tuviera que escoger para tu libro un tipo clásico de bandido moderno, no resultaría sumamente difícil la elección. Lo comprendo, hay tantísimo gángster. Exactamente. Desde la primera posguerra mundial y vivimos inquietos y en persistente angustia ante el atraco, el clásico bandolerismo de ciudad. Está resultando ya una auténtica plaga que salpica de violencia y de sangre la vida urbana y que no lleva camino de acabar si Dios no lo remedia. No le eches la culpa a Dios, hay que ponerse a trabajar uno, uno mismo. Va, no hay mal que dure 100 años. Los famosos pistoleros de Chicago ya están pasando a la historia. Mm, eres muy optimista. Hace unas pocas semanas detuvieron a uno llamado Nausaum o Nussbaum, algo así, que es autor de uno de los atracos más sensacionales de todos los tiempos. No obstante, debemos reconocer que las proezas de los Dellinger, Al Capone, Lucky Luciano, Frank Costello, Anastasia han remitido un tanto en nuestros días de todas formas. Conozco las hazañas de casi todos ellos. Del único que apenas tengo referencia es de ese Anastasia. Fue un sujeto digno de figurar en cualquier antología del crimen, exclamó sonriendo mi amigo. Y me asombra que no sepas en detalle lo concerniente a él. Te lo propongo como modelo para héroe moderno del bandidaje. Aceptado, era italiano, ¿no? Cierto, como la mayor parte de esos aventureros llegados de los Estados Unidos en mala hora. Hemos de reconocer, sin embargo, que el clima delictivo, la atmósfera propicia, la encontraron ya predispuesta aquí en este país tan dado a una filosofía estrendosamente pragmática, al enriquecimiento repentino y el culto al éxito y a la personalidad individual. Cuéntame desde el principio. Bueno, Alberto Anastasia nació en Tropea y se distinguió sin pasaporte o se dirigió sin pasaporte a los Estados Unidos. No le preocupaba el problema de enfrentarse con los agentes encargados de la represión de la emigración clandestina. Cuando el buque se hallaba todavía a 3 millas del puerto de Nueva York, se arrojó al agua y llegó nadando a la costa. ¿Tú sabías eso? Pues no. Buen récord deportivo y buenos músculos, asentí, entre burlón y admirado. Solamente llevaba unas cuantas liras en el bolsillo y el traje que vestía. Y que le quedó completamente mojado, interrumpí. En cuanto pudo introducirse en los barrios neoyorquinos, se colocó de camarero y a los 6 meses ya hablaba el inglés como un yanqui. Luego, él y su hermano Antonio, llamado Anthony el Duro, precisamente por sus delicados modales, ingresaron en la mafia neoyorquina y se hicieron conocer de
John Dellinger, patriarca a la sazón del gang norteamericano. Y Alberto Anastasia recibió pronto el apodo de Boom Boom, harto significativo, e inventó el llamado asesinato en barril. ¿Asesinato en barril? ¿Y qué es eso? Algo diabólico. La fórmula era aterradoramente sencilla, pero había que dar con ella. Y Anastasia la aplicaba a cuantos debían desaparecer sin dejar rastro. Se raptaba a la persona a quien querían eliminarse, se la metía en la bodega de una embarcación y por la noche se la llevaba a alta mar. Entonces se introducía a la víctima en un barril o caja de madera llena de cemento y ésta se dejaba deslizar lentamente en el agua. ¿Cómo la ves? Así iba fraguando el cemento, soltando el barril, se sumergía con su contenido hasta el fondo para no salir jamás a la superficie. Con este invento no cabía temor alguno de que se encontrase el cuerpo del delito. No pude evitar un ligero estremecimiento. Esto es horrible, satánico. ¿Y qué no es horrible en el crimen? Pero sigamos durante más de 30 años, desde 1921 hasta 1954, Anastasia impuso su racket en el puerto neoyorquino, sin el cual nadie podía trabajar allí sin pagar una parte de su jornal. Era una forma de explotación inicua de los trabajadores. Piensa en la enorme cantidad de obreros que trabajaban en los muelles del grandioso puerto y no llegarás a hacerte la idea de las fabulosas sumas de dinero cobradas por los hermanos Anastasia. Se dice que solamente en un año, en 1935, esta pareja de gángsters llegaron a percibir de su negocio portuario 315 mil millones de dólares. Eso multiplicado por 60 suponen 18.900 millones de pesetas, exclamé con toda incredulidad. Calculo 20.000 millones de pesetas anuales y redondearás la cosa. Pero en aquella época esa suma era el presupuesto anual de un estado, de cualquier país mediano. Proseguí incrédulo. Eres libre de creerlo o no, pero es cierto. Pero, ¿y las autoridades? ¿Y los capataces del puerto? ¿No intervenían en el asunto? No seas ingenuo. Las autoridades y los capataces portuarios estaban paralizados por el terror y vendidos por la complicidad al gang Anastasia. La cosa era sencilla. Estos gángsters y sus ayudantes pistoleros de fácil gatillo eran quienes contrataban al personal. Y cada obrero se comprometía a entregar la tercera parte de su jornal diario para aquel criminal sindicato de nuevo cuño. Pero eso es inicuo, la tercera parte del jornal, o 33% si quieres ser más exacto. Y si algún obrero no quería pagar, el que se negaba era despedido, mejor dicho, ni siquiera era contratado. Si alguien protestaba, se le hacía callar.
y si alguno se atrevía a denunciar el hecho, era sencillamente eliminado, sea por el procedimiento del barril, simulando un accidente, o simplemente despachado a tiros o de una puñalada en la espalda. Y aunque todo el mundo conociese al asesino, nadie se atrevía a formular una sola palabra. Sí, ya sé, la monstruosa y cobarde ley del silencio. Eso es, jamás podrá saberse cuántas muertes tienen los Anastasia sobre su conciencia. Seguramente ni ellos lo saben. En 1934 incluso llegaron a fundar, junto con Al Capone, José Adonis, Frank Costello y Luque Luciano, una asociación conocida como el nombre de Murder Incorporated, una sociedad anónima de asesinos. Conozco el caso, rezongué. Creo que no hay otro de mayor cinismo en la historia. Yo también lo creo, y así fue como durante 12 años esta asociación siniestra mantuvo su terror en los bajos fondos neoyorquinos. Y sus tentáculos movieron todo el mundillo del vicio, desde el de los estupefacientes y la trata de blancas hasta las apuestas hípicas y, y las máquinas tragaperras. No se perdían detalle. En el año de 1950 la fortuna personal de Alberto Anastasia se cifraba en 500 millones de dólares, es decir, 30.000 millones de pesetas, y probablemente superaba en muchísimo esta cantidad astronómica. Entonces el aldeano Parvenu, nuevo rico, visitó su patria chica y se dio el gusto de fanfarronear ante sus coterráneos, presunción a la que tan aficionados son los individuos de esta calaña. En cierta ocasión envió al ayuntamiento de Tropea 12 millones de dólares, 720 millones de pesetas, para demostrar que acordaba, que él se acordaba de su pueblo. Se sentía patriarca el pobre, masculló entre dientes. Por lo visto, además daba carrera a todos sus sobrinos y a cuantos quisieran estudiar, fuese para ingeniería o para el sacerdocio. Pagando Alberto, estudiaban en los Estados Unidos y en Italia más de 40 parientes. Y lo mismo hacía con los hijos de los pistoleros que tenía a sueldo. El hijo de Alberto se graduó en la Universidad de Fordham en Filadelfia y teología en las máximas calificaciones, o con las máximas calificaciones. Mira qué talento. ¿O es que intervino la pistola de su padre en tan brillantes exámenes? Todo pudiera ser, asintió mi amigo sonriendo con sarcasmo. Pero hacia el año de 1952, Alberto Anastasia decidió retirarse paulatinamente de sus negocios y dedicarse a la administración de sus riquezas tranquilamente y con sosiego. Era necesario y conveniente, por tanto, pasar por persona honorable. Y a tal efecto adquirió una gran empresa de confección de ropa masculina. Vamos con el señor Anastasia. Convertido en gran señor negociante ahora, gracias a su fácil camaleonismo, se hizo edificar una imponente villa en su finca de Fort Lee, cerca de Nueva York. Una obra arquitectónica de estilo español que le costó 80 millones de dólares, es decir,
eh, 4.800 millones de pesetas. Para una construcción así, el nombre de palacio queda corto, mezquino. Esto es fabuloso, verdaderamente increíble. Su finca recargada de muebles suntuosísimos, de un lujo detonante, de obras de arte y de cuadros de gran valor. Se alzaba sobre una colina que domina el río Hudson, aquel mismo río en cuyo limo silencioso del fondo yacían docenas y docenas de hombres fríamente asesinados, emparedados sus huesos en un perpetuo e ignorado ataúd de cemento. ¿Cómo la ves desde ahí? Bueno, buena narración. Denle un me gusta y visiten mi canal y compartan para seguir adelante con estos relatos de mafia tan interesantes y fabulosos. Acuérdense que toda información, sea de lo que sea, es cultura.